me la sé por una persona que nació en Iseñi, que tiene más de 60 años y su pueblo natal es Iseñi. So, esto es una mitología bien conocida en este pueblo. A lo mejor no ahora, pero Ah, porque en gente llegó. vieja. ¿Qué pasa? Que había una, había una mujer que estaba en el bosque, entonces eh, se tropezó con oro. Ahora lo describen no de forma humana, oro es como algo raro. Viene siendo De como eso voy a hablar un ahorita. mono, entró un mono, algo parecido, no es Sí, ni sí, un sí. Una mono ni figura un ser humanoide humano. con cabeza de mono. Exacto. Es algo raro, no se sabría explicarle, pero es algo así. Y este oro quiere tener relaciones sexuales con esta mujer. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que oro tenía su pene muy grande, demasiado grande. Y él empieza a tener, cuando él quiere estar con esta mujer, como de cierta manera forzada, la mujer le dice, no, pero tú tienes eso muy grande. La mujer dice, bueno, mira, abre como una arquilla de un palo y sabe, introdúcela a través de aquí para que a mí no me perjudique, porque es muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando él introduce, empieza a hacer el amor, ella después de un tiempo deja soltar la arquilla y le coge el pene. El BNG. ¿Qué pasa? Ella se manda a correr y se va para su casa. Ella, producto de eso, salió embarazada. Tiene un varón. El niño crece y cuando ya es grande, ya adulto, y Falo escoge a él que como rey de diseño. Empieza a establecerse, lo establecieron como rey y empieza a gobernar. Eh, no recuerdo muy bien, pero el hombre empieza a tener como ciertos problemas y llaman a los babalabos. Los babalabos le revela que de cierta manera él tenía que en, atender a su padre o encontrar a algo con su padre. Pero qué pasa que él no conocía a su padre ni sabía por qué se crió sin padre. Cuando él le cuenta a su mamá lo lleva a hacer la historia y lo lleva hasta donde el lugar donde pasó los hechos. Y ahí se encontraron los restos de oro. El, el hijo, el rey, lo coge, los restos, se lo lleva por un lugar del palacio, lo pone en un lugar, le hacen un yugo Ujú. y empiezan a adorar a oro. Y así fue como el problema que estaba teniendo este rey se resolvió. Y ahí empezó como el culto de oro. Esta es una historia que explica de por qué el problema que tiene oro con las mujeres, porque es producto de una mujer que de cierta manera la mujer lo mató, y la otra que explica de que es un orisha de ancestro. Ujú. Okay, eso es lo que quería hablar de esa cosa. Mi hermano, gracias, gracias ahí por tu aporte, muy buen aporte como siempre. Sí, no, indiscutiblemente, indiscutiblemente tendríamos que hablar ahí de muchísimas cosas que son clave. Por ejemplo, en Ogunda Quete hay una historia muy bonita también. Creo que es Ayo Salami quien la tiene. Creo que está en el texto de Ayo Salami que habla de que inicialmente el culto era de las mujeres. Bien, que era la que utilizaban a Gan o Edun, el mono rojo, lo utilizaban, lo disfrazaban con las telas de colores, con los trapos de colores, como tal personaje este aquí, que ven ahí, que no está por gusto en la foto. Y esta es la primera forma que utilizaron también de mascarada, ya simbolizando a Egungun, y con esto le echaban miedo a los hombres que cruzaban, tenían que cruzar un río y tenían que atravesar el bosque para poder tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué pasó? Que ellas llegaron en un momento que prácticamente empezaron a vivir en celibato, no querían tener relaciones con los hombres y empezó a extinguirse la población prácticamente. Entonces los hombres tuvieron que ir a adivinación con Orúmila, y Orúmila le reveló cuál era el secreto que tenían la mujer y le reveló qué cosa era Khan y cómo era este mono y qué características tenía.
Y los hombres hicieron lo mismo, cogieron a un mono, lo domesticaron, lo encaramaron en los árboles y con los jatorí largos era que ellos golpeaban al mono para que el mono se enfureciera y se pusiera agresivo, ¿no? Y entonces ellos le hicieron a las mujeres lo mismo que ellos le estaban haciendo. Entonces, a partir de ahí se determina que ellas, por el mal uso que estaban dándole de alguna manera al culto de Agán, deciden retirarle el secreto. Podían estar presentes, pero no podían accionar con nada de lo que tuviera que ver con Agán. Bien, y Agán era una divinidad que iba a estar, una espiritualidad que iba a estar directamente relacionada con el tema del cuidado de la familia, de la reproducción y del cuidado de los nuevos miembros de la familia. Es decir, iban a ser los protectores de la familia. Pero originalmente, de hecho, el título Iyagán viene precisamente de esta historia también, porque ellas fueron las madres, es decir, quienes gestaron este culto con el tema del mono rojo. Y como eso pudiéramos estar hablando de muchísimas historias. No quiero irme del guión que tenemos ahí, que vamos llevando en el paralelismo que estamos haciendo. Pues nada, bueno, hasta aquí ya vamos viendo las cuestiones vinculadas con el tema de los izanes y los pachanes, el tema del pagú y el traje. Y precisamente uno de los elementos importantes también era el hombrecito con cabeza de mono. Y eso se le ha dado cuantas interpretaciones en el sistema afrocubano, ¿no? Tiene varios nombres y lo podemos encontrar en varios signos, pero no es algo tampoco que sea un invento. De hecho, ya lo estuvieron comentando algunos de los hermanos que estuvieron aquí arriba en el live y lo hemos ido mencionando. Esta figura humanoide con cabeza de mono, lo mismo ha servido para representar iconográficamente tanto a Egungun como a Oru. Tanto a Egungun como a Oru. Bien, recuérdense que Yemere, el famoso mono que se usa también para determinadas cuestiones dentro de Egungun, también es un mono que está vinculado a esta historia. Edun, que es el famoso mono rojo, que es el que se asocia también con el tema de Agán o Juanimeji. Muchísimos otros hablan de esto. No vamos a estar ahora haciendo alusión pero sí se habla de una figura humanoide que tiene rasgos de un simio, que se usa lo mismo para representar a Oro como para representar a Gungu. Que si es un gorila o no, ya, bueno, eso de la ciencia, yo me imagino que sí, que sea un mono, pero es que un gorila de ese tipo es muy difícil. Recuerden, cuando usted ve un gorila de eso, de verdad, bien erguido, no es lo más parecido que hay a un ser humano, y quizás de ahí donde ha venido la idea de representar a este mono como esa figura humanoide que también la tenemos en el culto de Oru en Cuba. Bien, otro elemento que pudiera parecer bueno, de todas maneras, vamos a preguntarle al Cabiecí. Cabiecí, ¿usted sabe más o menos ahí, en los dos Cabiecí, qué saben de esta figura humanoide que simboliza un mono? O sea, antes que Eri hable, sí. Porque lo voy a decir por la práctica afrocubana, porque Eri sí le va a dar un vestigio netamente yorubá. De hecho, cuando hay un proceso que muchas personas no saben, solo los que estamos un poquito más viejos, dentro de todo el proceso de Oru, al principio no venía con esa designación de ese mono, o que queramos decirlo, aunque el concepto sí era presente. El caso fue, por ejemplo, te pongo el caso veroso de Afikú Oru, que es un mono que tiene las manos levantadas así, que eso ya fue para los años 2000 algo, porque antes de eso, yo creo que fue como por el 2000, 2001, 2002 por ahí, fue que empezaron a salir estos procesos de que llevaron a Afikú Oru por ese camino veroso específicamente y lo pusieron a vivir entonces o a hacer ese proceso junto con Oru, y cuando te entregaban Oru, te entregaban entonces a Afikú Oru. También, como mismo hemos hablado todos nosotros, te lo hemos dicho 700 veces, de que a medida que salieron los papeles para la calle y a medida que se fue liberando un poco ese tema de esas prohibiciones que tenían los viejos, entonces salieron a reducir cosas como Afikú Oru, ¿tú sabes? Y netamente cuando tú vas al concepto
del orisha como tal, como se prepara, te vas a encontrar netamente todo lo que tiene que ver con algo de mono o con el mono en específico. Con el mono en específico. Perdóname, para Cambio, sí, por meterme ahí en el momento ese, pero era eso. Dale, padrino, habla algo ahí, Cambiecito. Usted es el animal en eso. Venga, disculpe, no hay que Así. interrumpir. Os voy a todos, mis hermanos. Coño, Marito, muchas gracias por estar aquí en el live con nosotros. Te quiero muchísimo. Mi padrino, tú sabes que ya te dije ya que todas las cosas buenas que te están pasando, que sean el triple. Que el triple. Todo el mundo, aquí el hermano que antecedió, el hermano Alexi, habló de Alexi o Alexei, ¿no? Alexi. Ok, habló un tema muy importante del tema del hombre y la mujer, pues el tema de los tabúes de eso. Hay un verso de Ifá en el Odu Trupo Meji que Solava de Popular hace alusión a este verso de Ifá. Porque como todos sabemos, Solava de Popular viene de Isaín. Claro. Y la manera de adorar a los ancestros en esa región viene más por el culto de oro. El otro grupo meji con anu y Jared di Gerard un episodio kakun leka karai wayu kakun leka keru allí arai wayu ni algún o boniorisa o bon kan se que la wo ese gangiri giriona o titan la veritaye camon kami camon kangi camon so lorunpe on lo dumare loju owó mara jẹ lẹ́nu àti bá a fún ọ jẹ́ pẹ̀lú ọmọ ìṣòro nífẹ̀ẹ́ ìṣòro rọrùn bá wà tó yíso ìṣòro rọrùn. Eso es un verso muy clásico donde muchas personas adoran a la espiritualidad de Gungun mediante ese verso de Ifá. Pero ese verso de Ifá es del culto de oro, Legbe. Porque el padre falleció a una temprana, el padre falleció y Oyecuelú se quedó solo en la tierra. Y entonces no tuvo la facilidad o no tuvo la oportunidad de aprender de su padre. Ifá, Orisa y demás. Entonces, por favor, mi padre, corrígeme todos mis sacrificios en el cielo. Desde el cielo, lo que yo estoy haciendo en la tierra. Muchas personas usan este verso de Ifá para orar el Gungun, pero este verso en particular habla del culto de oro, Cuando ustedes están hablando del tema del gorila, del mono y demás, yo no asumo que sea un gorila o un mono. Yo asumo que sea estos personajes miles de años atrás, que tenían este físico en su cuerpo, ¿sabes? Tenían este tipo de físico, pero no considero que sea un gorila. Yo considero que tenía las condiciones físicas como un gorila o un mono, ¿ok? No, sí, de hecho hay gente que, mira, no, lo voy a decir con mucho respeto, que nadie lo vaya a tirar a bonche, porque lo voy a decir con mucha seriedad. De hecho, hay muchas personas que usted ve caminando hoy a veces en la calle, que su morfología, su cara, su biotipo es el propio de un mono. La fisionomía es propia, la de un mono, la misma forma las orejas estas echadas para adelante, este tipo de cosas, que tienen la fisionomía que son propiamente un mono. Bienvenido, mi hermano Gengis Khan, al fin logro tenerte acá arriba. Mira, el problema es que ahora, por si les pasa a otras personas, a veces... Discúlpame, eso fue Dairo que le hizo la brujería. Dairo. Mira, si les pasa que abajo los muñequitos no te los deja subir arriba de donde están todas las casitas, hay una cosa que dice solicitar un ISI. Ahí pueden tocar y porque a veces te cambia la estructura, pero no me dejaba ni escribir un mensaje. Eso que te bloquean, Alain. Ese fue Dairo. Me dice que para escribir tienes que mandar flores. Alain tiene otro perfil de TikTok. Sí, yo me cambié. Ahora es Gengis Khan. Ahora me llamo Gengis Khan. Está bien eso. Dice mi hermano. El lobo azul. Oye, Gengis, bueno, de lo que hemos hablado hasta aquí, porque yo sé que a ti se te va la mano, hasta aquí, porque vamos a seguir adentrándonos en cosas aquí. Lo que hemos visto de los pachanes y de los izanes, del pagugú, sobre todo tu experiencia sobre el tema de pagugú y el parecido con el traje y los imitas del traje, háblanos de eso, Ala. Con respecto al pagugú, había o hay en Cuba un Ordun que te habla específicamente de Pagú, que es el Goyecundilobre. Te habla específicamente de Pagú. Ahora,
no es el único paú que existe, porque Oyecumbicá tiene un paú de 9 cabezas animales. Gonzalo Forbello tiene un paú que tiene una cabeza, un palo con 2 cabezas. Creo que es Ordicá el que lleva, el por qué lleva la cabeza de carabela, que significa a orilla y Cuba la chona, ¿ok? Que también la tiene Dudu adentro. Es decir, hay diferentes órdenes, quizás hay otros más. Esta onda de ponerle los órdenes Ifá a los paú, de utilizar la cabeza de carabela a gran medida, yo pienso que ha sido también debido a que nos hemos querido aplicar todo lo de los diferentes órdenes Ifá y se ha utilizado mucho con el tema del espiritismo, que siempre te mandan a buscar un lugar donde se adora Egu, y entonces se manda, tú tienes que tener un de esos con una cabeza de carabela. Y esto se ha popularizado así, de esa manera, que ha cogido esa fuerza, pero hay muchos diferentes tipos de baú. De hecho, hay algunos que te relatan de que no pueden ser erectos, que tienen que ser como si fuera curvatura. En Irete Guanguán específicamente te explica que usted tuvo un ancestro, un abuelo, que usaba un bastón que se sentaba abajo la mata de un limón, ¿ok? Y el bastón que se utiliza en Egun, el palo que se utiliza para adorar a Egun o para llamarlo, se utiliza, busca un bastón de un ancestro que haya fallecido y haya utilizado bastón y quizás puede estar en el núcleo familiar todavía. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces no hay, o sea, hay un orden que te habla de pagú, ¿ok? Como el palo para llamar a Egun. Quizás sea la representación de este Iquipale, de este árbol, de este palo, donde se atendía, como el árbol donde se puede atender a Egun, ¿me entiendes? Pero hay muchos. Oyecumbicá, el bastón de las 9 cabezas te habla de un ancestro que era una persona agresiva, grosera, que hacía manifestaciones y te decía que la personalidad del personaje era como si fueran animales, por eso ese bastón lleva diferentes cabezas de animales. Pero ese es el bastón con el que se atiende a Egun. Entonces, ya por ahí hemos visto que también toda cultura se puede destruir debido a la falta de estudio, ¿ok? Como también pasa con los pachanes. Los pachanes en Cuba, toda persona que pueda leer el Tratado de Ifá te explica Pachán según Tata Gaitán, Pachán según Ardechiná, Pachán según José Acuncón. Es decir, cada uno tenía un mecanismo para adorar a Pachán o para utilizar el Pachán en el lugar, en la adoración, la manera en que lo... Yo he visto pachanes con 9 cascabeles, que es lo más ¿sabes? Notorio que se utiliza. Sí, torcido así como tú estabas explicando ahorita, ¿ok? Y con 9 cascabeles. Los he visto con un collar de diferentes colores amarrados, los he visto con caracoles, o sea, los he visto con muchas maneras. He visto el palo, exacto, pachán como José Ramón Ávila. He visto los pagú con las 9 cintas de colores, con los caracoles en la esquina, de alguna manera, de que se sienta ese shaurú, que sabemos, shaurú, lo significativo que tiene en el mundo de Egun, en lo que es la diáspora. ¿Entiendes? Entonces, pero el sentido, fíjate, que yo he tratado de estudiar un poco y gracias al mismo Caviesi que hemos hablado mucha información, yo sé que Orun es un culto muy cerrado, Nigeria, mismo marido, contigo mismo, con otras personas que practican ICESE, para yo poder entender el confeccionamiento de muchas cosas. Yo recibí Orun en casa de Andrés Colado Vargas, Babá y Yorba y Falate, ¿ok? Pero Andrés Colado Vargas, esto lo escuché por boca de su ahijado de Acelo de Gumbicá, me dijo que Colá sabía y manifestó muchas veces de que en la manera en la que se manifiesta, se entrega y se cultúa Orun en Cuba está un poco alejado a como verdaderamente se hacía en Nigeria, ¿ok? Que en Cuba trabajamos con lo que teníamos porque, es decir, no significa que no sea lo mismo, ¿ok? En concepto, porque estábamos tratando de buscar el ancestro que no teníamos. Exacto. ¿Okay? Porque eso, si leemos muchos caminos, vamos a ver de que Orun era el padre de Orúmila. Claro, porque evidentemente ese es el verdadero ancestro que nosotros no teníamos. Fíjate, si es tan así, que hay el animal, que estábamos hablando ahora mismo, con respecto al mono, como el eslabón perdido.
como el primer ancestro que tuvo el ser humano, el mono. Ahorita la Pura estaba hablando del camino, el camino africano de Juan y Bosazo, también está con Ekunte Kundá, también está en Ofumei. El camino de Oro dice específicamente que el mono la violó y el hombre después empezó el hijo que nació de una violación, empezó a adorar, a hacerle sacrificios a un padre que ella supuestamente le dijo, este es tu padre, pero verdaderamente le estaba haciendo sacrificios al padre equivocado, hasta que ella le tuvo que revelar. Ok, en Cuba, en muchas casas, porque ese camino africano te relata, te estoy hablando las dos cosas para entender que hay cosas que nosotros evidentemente hemos tenido y por eso es que te digo que es el mismo concepto. En Cuba, en el Tratado de Orun dice, y no lo entrega a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene este conocimiento, ok, que existe arriba de Orun una isba, como un tintillero, que va lleno de hojas de árboles caídos. Que eso verdaderamente, cuando vas al camino, te dice que el cuerpo del mono estaba tapado con hojas de árbol caído. Que es lo que se representa como Loré, que se tiene su llamada para que esa espiritualidad se manifieste. Ahora, tocando Orolé, quizás venga de la formación de la palabra Orolewe, o el espíritu del viento. Ok, porque esas hojas caídas básicamente tienen que ver con el espíritu del viento. Ahora, cuando vamos a la iniciación de Oya, ok, hay una manifestación que vive al lado de Ollán en un osu, que es una careta de Ácana, que representa a Orolé o el padre de Ollá o la espiritualidad de Ollá como orisha que porta careta, que usa careta como otros orishas más en el culto de Yoruba que tiene que ver con las caretas. Ya quien estudia un poco el africano sabe que todo lo que tenga que ver con careta tiene que ver con que les dé, por así decirlo. No sé si estoy hablando mierda. No, ¿Okay? no. Vamos ahí. Pero básicamente tiene mucho. Entonces, cuando tú cultúas Oya, ahorita tú estabas hablando de las telas de 9 colores, ¿ok? Cuando tú cultúas Oya, hay un camino, estoy hablando africano y criollo, para entender lo que tenemos.